Las calles de Nairobi se sumergen en una penumbra espesa cuando el sol se oculta tras los edificios más altos, y algunos aseguran que con la última luz del día comienzan a oírse susurros imposibles de rastrear. Justo cuando la ciudad debería descansar tras la agitación del día, algo se alza y recorre las avenidas vacías. Dicen que el viento mismo parece contener el aliento, incapaz de perturbar la atención de quien camina a esas horas. A menudo, los lugareños recomiendan no salir después de la medianoche, no porque teman ladrones o delincuentes, sino porque saben que en el silencio absoluto de la madrugada se escuchan pasos que no pertenecen a ningún ser vivo. Son pasos erráticos, a veces lentos y casi imperceptibles, y en otras ocasiones retumban con ira sobre las aceras. Todos los testimonios coinciden en un detalle: siempre suenan más cerca de lo que uno desearía. Es una presencia que arrecia cuando menos se la espera, una sombra que surge tras el omóplato y opaca la poca luz que ofrecen los postes de alumbrado urbano. No existe un lugar concreto donde se manifieste más a menudo, pero la mayoría de historias provienen del casco viejo, allí donde los edificios no han sido renovados y las calles apenas alcanzan a reflejar la luna. Los muros de piedra parecen absorber los gritos de aquellos que sienten algo helado en la nuca. Los rumores afirman que hace décadas, cuando Nairobi comenzaba a crecer sin control, hubo un numeroso grupo de habitantes que desapareció una noche sin dejar rastro. Nadie encontró cuerpos, pistas ni pertenencias, y a la mañana siguiente, la policía se presentó sin respuestas ni explicaciones. Años después, cuando alguna persona se atrevía a teorizar sobre aquellos sucesos, llegaban reportes confusos de ruidos en ciertos edificios vacíos. Otros mencionaban ver luces parpadeantes en ventanas donde supuestamente no vivía nadie. Y luego, la conciencia colectiva se fue impregnando de una extraña convicción: alguien caminaba sin descanso buscando una salida que no podía encontrar. Hay quien asegura haber presenciado por un instante la silueta de una mujer alta y de movimientos rígidos. Otros, en cambio, describen algo más etéreo, con una forma cambiante cuyo rostro se oculta bajo un velo translúcido. Se dice que los animales son los primeros en presentir su llegada: los perros ladran con furia, las aves se largan a volar en plena noche y los gatos adoptan posturas defensivas mientras sus pupilas se dilatan al límite. Sin embargo, el verdadero terror se desencadena cuando uno mismo percibe que el aire se enfría de golpe, la respiración se hace pesada y los latidos del corazón martillan con tal fuerza que parecen indicar un peligro inminente. Es la sensación visceral de una presencia inexplicable, un ente que concentra toda maldad, toda desesperanza. Pero no es una aparición benigna ni libre de intenciones siniestras. Al principio, todos la confundían con un mero cuento o un mito urbano, hasta que los incidentes comenzaron a multiplicarse. En las afueras de la ciudad, un vendedor nómada manifestó haberla encontrado al borde de una carretera desolada, en medio de la noche. Según su relato, a la distancia vislumbró una figura alargada de pie, inmóvil. Creyó que era alguien en problemas y decidió detenerse para ofrecer ayuda. Con la linterna en mano, se acercó con cautela. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, vio unos ojos rojizos bajo un velo que parecía moverse como si tuviera vida propia. Sintió que las piernas le fallaban, quiso retroceder pero ya no podía. En su mente escuchó, sin duda alguna, una risa opresiva y escalofriante que no provenía de ningún lugar físico. Fue el único instante en el que aquella cosa le permitió contemplar el horror de su rostro. Él cuenta que el fantasma no tenía carne ni rasgos definidos, solo una forma temblorosa y un hueco oscuro donde debería estar la boca. No recuerda más. Dijo que despertó tendido en el arcén, con heridas en los brazos y la garganta seca, sin atreverse a mirar atrás antes de salir huyendo. Históricos rumores indican que esto no es un fenómeno reciente. Generaciones atrás, durante un periodo de conflicto y violencia, se registraron informes sobre una entidad que atormentaba a los soldados en los cuarteles menos vigilados. Algunos hablaban de un castigo infligido a quienes cometían crímenes atroces, otros veían en ello la esencia de espíritus en pena atrapados en un limbo doloroso.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la leyenda creció y mutó en una sola figura que podía adoptar diversas apariencias. Quienes la miraban de frente jamás olvidaron la experiencia, y quienes se atrevieron a desafiarla, tarde o temprano, sucumbieron a la locura. Hay historias de personas que empezaron a escuchar pasos en sus hogares vacíos, de puertas que se abrían y cerraban durante la noche, y de silencios tan abrumadores que parecían indicar el acecho de alguien hambriento. Muchos desaparecieron sin dejar ni el más mínimo indicio, y las autoridades, desbordadas de casos imposibles de explicar, optaban por callar para evitar la histeria colectiva. Cuando Nairobi duerme, el fantasma se desplaza con sigilo por los corredores invisibles del aire nocturno. Dicen que si alguien es demasiado curioso y lo persigue, termina encontrándolo. Pero no se trata de un hallazgo que brinde respuestas o claridad. Al contrario, las personas que lo han buscado con osadía han regresado, en el mejor de los casos, traumadas y balbuceando oraciones inconexas. Hay testigos que afirman que sus compañeros de búsqueda sencillamente se esfumaron en el trayecto y no volvieron a ser vistos. Las calles silenciosas del centro urbano, iluminadas por faroles tenues, se transforman en laberintos donde de pronto se sienten corrientes heladas que erizan la piel. Una figura cruza la esquina y se desvanece en las sombras, a veces se escuchan risas débiles que resuenan en el eco de las fachadas decrépitas. En las noches más oscuras, especialmente cuando la luna se oculta tras las nubes, surge un peligro mayor. Quienes deambulan a esa hora no solo lo escuchan, sino que lo sienten cerca, casi respirando en la nuca. Una joven que salía tarde de su trabajo narró que, a mitad de un puente sobre un río lodoso, las luces de la calle parpadearon varias veces y de pronto se apagaron. Con el corazón acelerado, intentó usar el celular, mas la batería se agotó de forma inexplicable. Fue entonces cuando distinguió una sombra más negra que la propia oscuridad, alzándose contra la barandilla. Dice que oyó un murmullo, una especie de gemido de dolor mezclado con furia. Se le heló la sangre mientras sentía que algo caminaba a su alrededor. Logró avanzar unos cuantos pasos, pero en ese trayecto escuchó un grito ahogado, como si proviniera de lo más profundo de una garganta insaciable. Nunca supo si ese sonido lo produjo la sombra o alguien más en la penumbra. Solo sabe que no puede olvidar la sensación de ser observada desde ese rincón del puente, como si la noche misma pudiera estirarse para atraparla. Hay crónicas de un hospital abandonado en las afueras, donde hace tiempo dejaron de entrar visitantes por miedo a sufrir encuentros con el fantasma. Una noche, un guardia de seguridad fue asignado a vigilar el lugar, a pesar de que pocos tenían el valor de aceptar ese trabajo. El edificio, vacío y corroído, mantenía un silencio casi insoportable interrumpido por el goteo de tuberías rotas. A la medianoche, el guardia escuchó lo que sonaba como llantos procedentes del antiguo cuarto de urgencias. Aunque tenía las piernas temblorosas, se obligó a investigar. Pasó por pasillos en ruinas, con pisos crujientes y paredes agrietadas. Al final de un corredor, vio una luz mortecina que parecía fluctuar. Cuando se acercó, descubrió que no existía lámpara ni fuente de luz real. Era un fulgor flotante, encendido como un fósforo a punto de extinguirse. Y bajo ese resplandor, se perfilaba una figura cuyo rostro carecía de rasgos. Sin embargo, no fue eso lo más aterrador, sino el hecho de que entre aquellos muros se escuchaban pasos procedentes de distintos pasillos, multiplicándose como si varias personas se dirigiesen a ese punto. El guardia retrocedió, pero sentía que cada vez más pasos se acercaban. Finalmente, corrió despavorido y no se detuvo hasta salir del edificio. Esa misma noche abandonó su empleo sin despedirse siquiera. Hay quienes sostienen que todo es producto de la sugestión, pero cada día aparecen más historias concretas de encuentros que transforman la vida de la gente. Un turista, fascinado por la idea de lo sobrenatural, decidió pasar una noche entera explorando zonas desiertas de Nairobi. A las pocas horas, envió un video a un amigo donde se lo escuchaba suplicar ayuda, sollozando en la oscuridad. Decía, está aquí, me observa, no me deja en paz, y la transmisión se interrumpía en un chirrido metálico.
Al día siguiente, nadie encontró rastro de él, salvo un celular destrozado tirado en un antiguo callejón. Los archivos de ese teléfono tenían un solo clip de audio, una respiración agitada y un sonido gutural que erizaba la piel. Ni peritajes policiales, ni búsquedas organizadas desembocaron en una pista fiable. Fue como si se lo hubiera tragado la misma noche. A medida que los testimonios se han ido acumulando, surge otra clase de terror, la sospecha de que Nairobi nunca estuvo sola, de que este espectro vagabundo no se conforma con asustar, sino que ansía algo más. Algunos piensan que se nutre del pánico, que absorbe la esencia vital de quien lo contempla para sostener su propia existencia. Otros plantean que alberga un rencor ancestral, quizá ligado a sucesos oscuros del pasado que jamás salieron a la luz. Tal vez es la manifestación de incontables almas que sufrieron y perecieron sin justicia, y se combinan en un solo espectro que aterroriza a la capital. Al final, ninguna hipótesis se siente lo bastante segura para exorcizarlo o expulsarlo. Es un huésped sombrío que se ha convertido en el secreto a voces de una ciudad que, a pesar de su ruido diurno, oculta su verdadera pesadilla en el silencio de la medianoche. Hay quienes juran que jamás se atreverán a verlo otra vez, y otros profesan la esperanza de que, con el tiempo, se desvanezca por sí solo. Mas la realidad demuestra lo contrario. Cada ocasión en que se intenta investigar o develar su naturaleza, algo peor sucede. Personas al borde de la locura, visiones de ojos rojos en rincones oscuros, lamentos escalofriantes en calles despobladas. La urbe parece cubierta por un velo taciturno que solo él controla. Si uno se atreve a recorrer los distritos antiguos cuando la noche es más profunda, sentirá un cambio drástico en la atmósfera, casi como si la ciudad se retorciera en un sufrimiento sordo. Cada esquina se convierte en un laberinto de sombras, cada pared resuena con voces lejanas. Y en ese estado de inquietud general, la silueta del fantasma aparece a veces en un parpadeo y deja la piel helada. Los testigos rara vez logran articular palabras coherentes. Brota un temor ancestral, el que te hace creer que no hay escapatoria, ni respuesta, ni salvación. En la capital de Kenia, cuando el cielo queda encapotado y la luna desaparece tras la bruma, lo mejor es no salir. Incluso en el interior de las casas, algunos aseguran oír los pasos ascendiendo las escaleras. Otros notan que la puerta principal se abre con un crujido lánguido, aunque nadie más habite el lugar. Poco a poco, la cordura se quiebra y el instinto de supervivencia empuja a agazaparse tras el mobiliario, rogando que no se acerque más. Sin embargo, el fantasma alimenta la desesperación y de pronto se presenta a los ojos aterrados de su víctima. Su figura se alza en la penumbra, proyectando una sombra más densa que la oscura noche de Nairobi, con una forma indefinida, entre humana y espectral, y esa voz inaudible que resuena en lo más hondo de la mente. No hay escapatoria. Nadie puede negarse una vez que él decide ceñirse a tu espalda. Y aquel que tiene la mala fortuna de encontrarse con su mirada entumece su espíritu hasta la perdición. El desenlace no suele dejar esperanza alguna. Quien sufre el acecho del fantasma de Nairobi rara vez vuelve a ser el mismo y, en muchos casos, jamás regresa. No hay héroes que lo enfrenten ni ritos que lo contengan. Su poder se extiende por toda la ciudad, anidando en cada rincón oscuro, listo para emerger ante cualquier desprevenido. Y así, con el transcurso de cada noche, el espíritu crece al alimentarse del horror de los que se atreven a deambular bajo su reino de tinieblas. No es una lección ni un aviso con moraleja, es simplemente un camino al abismo, donde Nairobi y sus sombras se transforman en un laberinto sin salida para aquellos que tienen la desgracia de sentir, una noche, la helada mano de lo imposible en sus hombros. Y cuando el sol vuelve a asomar, envuelto en un amanecer gris, lo único que queda es el silencio, roto apenas por un rumor lejano, el fantasma continúa allí, incansable, dispuesto a arrastrar a cualquier alma desprevenida hacia un final tan sombrío como la eternidad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.